Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Ñanfistrofio y en esta ocasión quiero hablar muy brevemente acerca de un tema que estaba reflexionando hace un momento, es sobre el libro como objeto, el libro como hecho social, hecho civilizatorio, no sé cuál sería la palabra. El libro, que en términos generales estaba pensando, es un lujo. Y esto va a sonar a una obviedad porque todos lo sabemos, pues, de alguna manera. Pero como el libro está tan inmerso entre nosotros que ahora pues lo damos por sentado, cumple el mismo fenómeno que de los smartphones o de las computadoras, ¿verdad? Antes, incluso de los televisores, quizás casi que de cualquier ejercicio tecnológico que se nos pueda ocurrir, creo yo, porque hace unos, no sé, qué sé yo, 50 años o vaya, menos, 30 años, ni siquiera hay que irse demasiado lejos. Quizás era raro que alguien tuviera más de un televisor. De hecho, era más normal que alguien no tuviera una televisión. Ya luego, no sé, en los 90 que alguien podía tener dos televisores. Lo mismo con las computadoras, que una familia tuviera una computadora era un lujo y a principios de los 80, incluso en los países más desarrollados, comprar una computadora era un lujo bárbaro, costaba miles de dólares. O sea, era una cosa exagerada y con una capacidad, ya sabemos, muy pobremente. La tecnología que ocupó, es una reducción al absurdo, pero hay que mencionar esa exageración, porque así la dicen algunos, pues, que la tecnología que se ocupó en el cohete del viaje a la luna, dicen que cualquier smartphone de gama alta es superior a la tecnología completa que se utilizó en esa época, y puede ser verdad. Y como la damos tan por sentado, es un lujo. Yo pienso, no sé, a mí se me arruinó la computadora, lo he repetido ya en varios episodios, y tengo atrapado ahí una gran cantidad de información, alguna de trabajos personales, trabajos que quedaron pendientes, de clientes que tengo y todo, y ahí quedo atrapado. Y pues no queda de otra. En su momento me va a tocar, ninguno me ha llamado desde que comenzó todo esto de la cuarentena, pero cuando me toque confrontar a cada uno de los clientes me va a tocar decirle, va, mire, se me arruinó la computadora y mientras el disco duro no lo pueda recuperar, o sea, es como que no tengo nada. Y técnicamente si lo piensa, tener las cosas virtuales guardadas en un disco duro es como no tener nada, o sea, es un lujo. Sin embargo, todos esos bits, esa cantidad de información la podemos materializar de alguna manera. Y ese es lo interesante de las cosas lujosas. Adquieren un valor inusitado cuando uno menos se lo imagina y cuando uno menos lo espera. Los libros son esa clase de lujo, tienen un valor que no lo vamos a lograr dimensionar hasta que se llegue el momento. A propósito de eso, estaba recordando, porque el episodio original de este día yo quería hablar sobre la guirnalda, pero como no tengo, o sea, del celular no me da para estar abriendo pestañas, etcétera, pero no le quiero dar explicaciones fútiles al respecto. Simplemente se me hacía más complicado reunir toda la información que quería sobre las guirnaldas, porque hay que decirlo, hay muchas guirnaldas. Y al final cambié de tema y dije, no, mejor voy a hablar del libro como un objeto de lujo, porque la guirnalda salvadoreña, por si alguien que me está escuchando no lo sabe, es probablemente la antología poética más importante del siglo XIX. No probablemente, lo es. Es un documento de valor de primer orden en la historia de la literatura salvadoreña. Cualquier estudioso de la literatura sabe que la guirnalda de Don Román Mayorga Rivas, publicado el primer tomo en 1884, es uno de los documentos más valiosos de primer orden y es el recopilatorio que adquiere una gran vitalidad porque recoge los más importantes poetas del siglo XIX, o por lo menos los que se consideraron los más importantes. El título completo de la guirnalda es Guirnalda Salvadoreña, colección de poesía de los bardos de la República del Salvador. Y a mí personalmente siempre me pareció una genialidad. A mí me parece que el nombre así, Guirnalda Salvadoreña, es una belleza. Pero con un poco de curiosidad me di cuenta de que no había una sola guirnalda. Yo siempre había pensado erróneamente, ya ve uno con sus paisitos, su amorcito pequeño de provincia, qué sé yo, pensaba que era un genialísimo nombre en su sencillez, en su simplicidad, que era un genialísimo nombre inventado por don Román Mayorga Rivas, pero no es así. De hecho, hay toda una tradición de guirnaldas poéticas en toda América Latina, y no sé si de hecho las habrá en Europa, no sé si habrá alguna guirnalda francesa, por supuesto, obviamente, en su respectivo idioma. Pero de los pocos datos que pude recopilar es que en 1837 apareció la primera, que se llama el Parnaso Oriental o Guirnalda Poética de la República Uruguaya. Ahorita se me ha ido el nombre del autor. En 1853 apareció la Guirnalda Poética, selecta colección de poesías mexicanas de Juan R. Navarro. Quería buscarla también porque quería saber qué autores había recopilado. Para mediados del siglo XIX estoy seguro de que México tenía toda una constelación interesante de poetas.
Y en 1863 hay una guirnalda argentina, poesías de jóvenes argentinos de Tomás Giraldes, que tampoco tuve acceso a un PDF, qué sé yo, tal vez alguna recopilación de archive.org para poder ver qué autores recogía. Hay más, estoy seguro de que hay más. No me pude asegurar si había otras guirnaldas en Centroamérica. Creo que la ausencia de guirnaldas en Centroamérica nos pudo haber hecho pensar a muchos, porque yo no digo que a todos, tal vez solo a los que nos interesan estos temas, nos pudo haber hecho pensar a muchos que la guirnalda salvadoreña era un hecho aislado y exclusivo, y que de hecho sí existen otras antologías latinoamericanas, evidentemente, pero que tal vez ninguna se llamaba guirnalda, pero resulta que sí, hay muchas guirnaldas. Pero eso es interesante también, o sea, hay mucha tela que cortar en este sentido. También hay muchos parnasos, ya que no solo está el parnaso oriental, como llaman de la guirnalda uruguaya, sino que también, por si no lo sabía, hay un parnaso salvadoreño de Salvador Erazo, publicado en 1912, si la memoria no me falla. Y al igual que el parnaso salvadoreño, hay muchos parnasos también a nivel latinoamericano. Hubo una tendencia, y esa tendencia creo que fue un asunto editorial de principios del siglo XX, pero ese es otro tema. A lo que quiero llegar es que estas guirnaldas cumplieron esa labor de recoger, ¿verdad? O sea, de rescatar, se le podría decir, incluso en sus mismas épocas. Y ahora que lo razono, yo digo, bueno, sí, es que lo que pasa es que el libro es un lujo. Antes mandar a imprimir un libro a veces era una empresa personal, o sea, a veces era una gesta que se tenía que hacer con el concierto de mucha cantidad de personas. Se reunía dinero, se hacían gestiones, incluso las que ha tenido el Estado en sus manos. No es dinero que sale así nada más, o sea, sale cierto de los impuestos del pueblo, sí, pero es un lujo, o sea, es un dinero que generalmente se debe destinar a muchas otras circunstancias antes de destinarlo a los libros, con todo y lo valioso e importante que sea la educación y la instrucción mínima. Porque pues sí, a todo le damos por sentado. Ahora nos alegra saber de que, no sé qué porcentaje habrá ahora, pero debe haber un alto porcentaje de gente alfabetizada. Para el siglo XIX en El Salvador, solo en El Salvador, probablemente el 10% de la población era alfabetizada y el otro, el restante, nada. ¿Va? Casi que estábamos como un oscurantismo local. Y así que el libro, todo eso era un activo muy valioso, lo es todavía. Si el mundo llegara a un escenario apocalíptico, si cayera una bomba de pulso electromagnético donde se perdiera la mayor cantidad de tecnología que todos conocemos, probablemente los manuales de instrucciones, toda esta cantidad de documentación con sus respectivas ilustraciones y todo se convertirían en material valioso para poder reconstruir de nuevo la tecnología que conocemos, o al menos para mejorarla, que es algo en lo que el mundo debería de estar trabajando, de no ser por una gran cantidad de intereses creados que no vienen al tema en este contexto. Pero estaba pensando en eso, o sea, quería caer de nuevo en eso. Si don Román Mayorga Rivas no hubiera hecho esa recopilación de la guirnalda salvadoreña, todo eso se habría perdido. Es más, descontando el hecho de la existencia de la guirnalda y de algunas publicaciones como Revista La Quincena, La Gaceta, todas esas, toda esa información se habría perdido. De hecho, hay que recalcarlo, en 1880 se publicó una novela en la Gaceta Salvadoreña, o como se llamaba, Gaceta del Salvador, así no de él, no, sino del Gaceta del Salvador, una novela llamada Las Ruinas, que trataba sobre el terremoto de 1879. Esa es de don Félix Alfredo Alvarado, que de él da para un tema amplísimo que lo voy a conversar en otra ocasión, pero esa novela se publicó por entregas. ¿Cree usted que alguien la puede recuperar? No, no hay nada de eso, porque por razones difíciles de dilucidar o no sé, de terminar de asentar, casi todos los registros de la Gaceta del Salvador están perdidos. Y lo más que tenemos, lo más que sabemos de las ruinas de don Alfredo Alvarado es por referencias de terceros, referencias en una revista francesa, de lo que recuerdo, en un libro de un sismólogo importante también de ese país, de Francia. Una referencia de un archivo mercantil guatemalteco, de lo que me puedo acordar. Para un siguiente episodio voy a sacar más información al respecto y voy a hablar con más detalle, pero lo que quiero decir es que imagínense, estamos hablando del siglo XIX, no estamos hablando de la Edad Media. O sea, a nadie se le ocurrió recopilar todo eso, esas entregas de las ruinas en un libro y recuperarlo para la posteridad, porque mandar a hacer un libro era un lujo. Probablemente el mismísimo don Alfredo Alvarado no tenía el dinero para gestionárselo. Y a la misma medida de él,
No sabemos cuántos autores jamás pudieron sobrepasar la primera edición de un libro o no llegaron siquiera a la primera edición. Hay muchos poetas mencionados en el panorama de la literatura salvadoreña de don Luis Gallego Valdés que solo sabemos de su existencia porque publicaron en X o Y revista o algún autor posterior lo mencionó, pero que a veces no tenemos ni siquiera registro de cuándo nació y lo peor de todo, lo más gracioso, a veces ni siquiera sabemos cuándo y dónde murió. O sea, el registro escrito, el registro impreso es un lujo, realmente es un lujo. Así que no nos debe extrañar que el libro esté pasando actualmente, gracias a la pandemia, por un gran predicamento, por un tiempo de recesión en el que muchas editoriales van a caer y las que están comenzando a digitalizarse, pues no tienen garantía absoluta de que eso les ayude a sobrevivir. Pero como el libro siempre lo damos, como repito, lo damos por sentado. Ahora uno va a cualquier librería, incluso a veces en el supermercado venden libros y uno encuentra un libro, el que uno quiera. Pero váyase más allá de principios del siglo XX, vaya, finalizando el XIX, mediados del XIX, así como cualquier autor, incluso con dinero, sabía que era una gran empresa gestionarse un libro. Ahora imagínese mucho más atrás, o sea, en tiempos de Shakespeare. Shakespeare, ¿por qué no publicó en vida? Porque probablemente era una preocupación económica en la que él no estaba, o sea, él estaba en otra clase de negocios antes de pensar en decir, bueno, me voy a financiar mis obras. Y sí, publicó en vida, porque sus sonetos todo el mundo sabe que los publicó en vida, pero era una empresa con la que él se quería dar a conocer. O sea, estaba en un punto donde él decía, yo sé que estos sonetos me van a hacer famoso. Tal vez no lo decía con estas palabras ni lo pensaba, pero por ahí iban los tiros. O sea, muchos autores se arriesgaban pensando que habían encontrado la fórmula del éxito. Y hablando de eso, sí, también en nuestros poetas del siglo XIX se puede rastrear bastante eso. Buscaban, qué sé yo, crear estampas locales, escribir sobre temas mitológicos, estaban buscando la fórmula del éxito, se experimentaba. Pero en fin, me estoy desviando del tema. Antes de terminar con esto, me estaba acordando de una cita de Roberto Bolaño en aquel famoso discurso que lo puede buscar, está en YouTube, que se llama Derivas de la Pesada. Él decía, cito, la literatura es una máquina acorazada, no se preocupa de los escritores, a veces ni siquiera se da cuenta de que estos están vivos. Su enemigo es otro, mucho más grande, mucho más poderoso y que a la postre la terminará venciendo, pero esa es otra historia. Roberto Bolaño nunca tuvo tiempo para explicarnos cuál era esa otra historia, pero muchos podemos inferirla, podemos intuirla. Al final es el olvido, yo pienso que es el olvido. En un tema anterior hablaba de cómo históricamente los libros, por ejemplo, hechos de traza de trapo sobreviven hasta 500 años, que lo sabemos ahora, tenemos pruebas para eso, pero como se dejaron de ser así y se hacen ahora de material sintético con árboles, ¿verdad? Hay un árbol específico que se siembra, etcétera, ya sabe, hay un proceso, se puede buscar en internet. Los libros hechos de esos materiales no duran ni 100 años, ¿verdad? O sea, son libros que se van amarillentando, luego haciéndose café y de repente cuando a veces algunos con menos de 70 años uno los toma entre sus manos y se hacen polvo. Así que el libro es un lujo que se tiene que volver a reimprimir. Pero eso no tiene que ver con la literatura, ¿verdad? Cuando Bolaño dice que la literatura es una máquina acorazada, se refiere a que la literatura es un relato inmenso que está entre nosotros y nos acompaña en todo momento. La literatura está en la escena conmovedora de la película que le gusta, porque la literatura es una esencia, ¿verdad? La literatura está en esa historia que le sorprendió, en ese poema que le hizo sentir algo que no sabe, esa sensación de extrañamiento. Sí, la literatura es todo eso. La literatura también es el sentimiento que nos despierta. Es como poiesis, poesía. O sea, pero la literatura al final la vence el olvido. Y por eso mismo, cuando la tenemos entre nosotros es un lujo maravilloso. En estos tiempos de pandemia se ha vuelto un entretenimiento extraordinario. Esto mismo que estoy haciendo ahora, grabando un episodio al aire, porque puedo hacerlo, porque tengo un teléfono en mi mano, también es un lujo. Mañana se me podría arruinar el teléfono y qué, pero no es lo fundamental y eso es lo que distingue el lujo de lo fundamental. Lo fundamental es que tengo que comer, que tengo que dormir, que tengo un techo donde vivir. Eso es fundamental. Lo demás es un lujo. Y como decía, no sé quién fue que lo dijo. Perdón que me trabe en este momento, pero se me acaba de ir la idea de quién había dicho esto, pero es que quizás mi mente me hizo una advertencia. No, lo que iba a decir es que lo demás es vanidad, o sea, qué lugar común y qué simple decirlo, porque es fácil hablar, todos queremos mucho y todos queremos más, pero es cierto. Hay muchas de las cosas que queremos, que tenemos. Hay gente que tiene 2 teléfonos, a mí me sorprende eso. O tienen el teléfono, tienen la tablet, tienen la computadora, tienen todo. Ajá, pero es un lujo, la verdad. Así que debemos sacarle por lo mismo, porque lo tenemos, porque podemos, debemos sacarle el máximo provecho. El filósofo español Antonio Escotado, con todo y lo
y lo reaccionario y ultraderechoso que él puede hacer, dijo algo que era muy cierto. Lo dijo en una entrevista que le hicieron para, bueno, no recuerdo con quién, creo que fue la entrevista con Marta Peirano para la Hot Down, donde él decía que cualquier persona que utiliza apropiadamente la tecnología, por ejemplo, utiliza su computadora o utiliza su smartphone para buscar, para aprender, decía él. O sea, no necesariamente el que esté en cursos a cada rato y todo eso, cursos en línea, pero sí para aprender, qué sé yo, la misma Wikipedia, buscar PDF, buscar libros, informarse, crecer. Él dice que quien haga eso está actuando mejor que Aristóteles, dice. Claro, porque Aristóteles no tuvo la posibilidad de hacer esto, pero usted sí la tiene, ¿verdad? Ajá, o quienes tenemos un poquito de tecnología a la mano, sí lo tenemos, sí tenemos esa posibilidad. Detrás de ese aparato electrónico, que es un lujo, por supuesto, usted tiene una ventana a millones de posibilidades. Y en todos estos días de la pandemia pudimos haber extendido nuestros horizontes aprendiendo mucho más. Sería fantástico que usted se haya dado la oportunidad de que en estos 2 o 3 meses que hemos tenido de pandemia haya leído por lo menos un libro, uno. Si lo tiene en la mano, mucho que mejor. Si lo tiene en su casa, si solo es la Biblia, pues mucho que mejor todavía. Eh, un libro es un lujo y ese lujo hay que sacarle provecho porque no siempre está con nosotros. Mañana podría, por alguna razón, no sé, apocalíptica, tener que dejarlo en su casa, de tener que dejarlo olvidado y no va a estar con usted, pero las palabras que habrá aprendido habrán crecido y habrán alimentado su mente. Usted tal vez no se puede acordar, para quienes nos gusta leer mucho, no se puede acordar de los libros que leyó hace 5 años o hace 10. Conozco personas que leen tanto, que en el mismo año olvidan los libros que han leído. Pero tampoco usted se acuerda que almorzó hace 4 meses. Yo pienso que no se va a acordar que un día como hoy, lunes no sé cuánto, hace un año, que almorzó. No se acuerda. Pero esa comida le nutrió, esa comida forma parte ahora de su cerebro, forma parte de su vitalidad y de alguna forma le hizo crecer y le hizo proseguir en su interpretación de la realidad, del mundo, de las cosas, de su entorno, de lo que a usted se le ocurra. Y en fin, creo que ya me extendí demasiado. Si llegó hasta aquí, le agradezco mucho. Espero que me pueda acompañar en el próximo episodio. Y hasta luego.